Yo tengo entendido que la carrera de cine en el CUEC es una carrera indirecta, ¿no? Que tienes que Ujú, la cosa y de ahí tienes que hacer tu examen para el CUEC y ver si te quedas. Dices que sí, estabas estudiando comunicación. ¿Cómo fue ese proceso? Porque me imagino que es difícil, ¿no? Porque, bueno, según la última vez que leí, aceptaban unas 15 personas por semestre, por año, no estoy seguro, y ujú. tienes que enfrentar unas 300 personas más. ¿Cómo fue ese proceso de si me voy a quedar, si no no lo voy a hacer? Porque me imagino que fueron muchos sentimientos, ¿no? O sea, muchas cosas en tu cabeza que, y si sí, si no me quedo, voy a seguir en comunicación o lo voy a intentar otra vez. ¿Cómo fue eso? Y te quedaste a la primera, me imagino, ¿no? Sí, 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 tuve la fortuna de quedarme en la primera, pero sí, no fue nada fácil ese proceso. O sea, ese proceso despertó en mí un montón de inseguridades. Y, y yo creo que sí, también fue de las primeras veces que dije, pues aunque tengas miedo, hazlo. O sea, no hay plan B. O sea, para mí no había plan B en ningún sentido. Yo entré en comunicación, en la Facultad de Ciencias Políticas en CEU, una porque era la carrera que más o menos me llamaba la atención y que decía, igual y tiene alguna carrera audiovisual, alguna materia audiovisual, o algo ahí. Pero en mayoría fue porque era la que me quedaba más cerca de mi casa, y ya, este, hice buenos amigos en ese semestre que estuve ahí, pero pues, realmente solo le echaba ganas a las materias que me llamaban la atención, ¿no? Y solo recuerdo una que me gustó mucho en ese semestre, que fue taller de lectura y redacción, algo así se llamaba. Y era porque leíamos novelas, ¿no? Pero, pues sí, fue bastante duro porque dije, si no me quedo, ¿qué voy a hacer? O sea, odio, no quiero seguir esta carrera. eh, y para volver a hacer el examen al CUEC, tengo que llevar un buen promedio, ¿no? Y en ese momento, justo porque no entraba a todas las clases, eh, pues yo decía, ese aspecto ya valió de mi lado, ¿no? O sea, no voy a tener un buen promedio para volver a intentarlo. Entonces lo que hice fue aplicar al CCC igual. El CCC hace sus exámenes antes que el CUEC, ahora ENAC. eh, y llegué a la segunda etapa en el CCC y me batearon. O sea, ahí, ¿por qué? Porque ahí te enfrentas en ese momento me enfrenté a más personas. Yo creo que me enfrenté a 1000 personas en el CCC. Y el tema en el CCC es que acepta que en sus exámenes haya personas que ya tienen otra carrera, le prestan mucha atención al currículum de los aspirantes que han hecho, Entonces en el CCC entran mayores, ¿no? O sea, entran como ahorita a los 26 años, 27, 28, o incluso más grandes. Entonces, cuando me batearon, fue eh, me rompí, porque dije, me van a batear en el CUEC, ¿no? O sea, si el CCC no era mi primer tirada, o sea, no era como la escuela que yo deseo, en el CUEC me van a batear otra vez y no voy a saber qué hacer. Eh, y sí, justo cada etapa del CUEC, la primera etapa es un examen de conocimientos generales y recuerdo salir de ese examen y decir, qué mamones son en el CUEC. O sea, preguntan cosas que nadie va a saber. Había ciertas preguntas había preguntas que sí me sabía, pero había otras que ni al caso, que eran como muy específicas. No sé, una que recuerdo era, eh, ¿cuál es la primera novela gráfica en el mundo, ¿no? ¿Cuál fue la primera novela gráfica en el mundo? O, ¿cuál fue la última pintura que se hizo en la Capilla Sixtina, ¿no? Entonces, había preguntas de cine, pero igual eran como muy en particular sobre películas de egresados del CUEC que yo en mi vida había escuchado, ¿no? Entonces salí de ese examen y dije, ya valió, me van a batear, y mi plan B en ese momento era, me salgo de comunicación, me meto a trabajar de staff de Chichicre en producciones de cine y pues me aviento intentos en el CCC, ¿no? Y para mi suerte,
pasé ese examen, pasé la primera etapa. La segunda etapa para mí fue aún más difícil porque ya vas con el miedo de si la riego aquí ya valió, pero si lo paso, vamos a lograr llegar a la entrevista. Y si llegamos a la entrevista, los convenzo de que me acepten en la carrera de cine. Y hice el examen, era de ya de lo que le llaman de aptitudes creativas, era analizar unos cortos, era pegar un storyboard y tratar de contar una historia, analizar una fotografía. Recuerdo que eran 2 horas y a los 10 minutos todavía no acababa a los 10 minutos de que acabara el examen todavía me faltaba mucho. Y nada, pues recuerdo que pegué el storyboard como Dios me dio a entender. Contesté las últimas preguntas y dije, pues si esto es para mí, pues va a pasar algo bueno. Y logré pasar esa segunda etapa, llegué a la entrevista y justo yo creo que ya era tan importante para mí que dije, no la voy a regar en cómo voy a ir vestido a la entrevista y me fui de saco, camisa y pantalón de vestir a mi entrevista y eran 5 sinodales y te preguntan de muchas cosas. A mí me preguntaron por qué quería estudiar cine, por qué en el CUEC, si mi familia se dedica al cine, eh, sobre de quién dependo económicamente, si alguien depende de mí económicamente, qué, qué puesto quiero hacer en la escuela de cine, y qué pasa si no me quedo en la escuela de cine, en el CUEC. eh, y me preguntaron justo sobre mi película favorita. Y yo en la entrevista lo que yo hice fue ser 100% honesto con lo que yo quiero y con lo que a mí me gusta y tal cual dije, la película que hizo que yo quisiera estudiar cine es Gravity de Cuarón y quiero estudiar en el CUEC porque es la escuela donde me identifico y donde hacen el cine que yo quiero hacer. Eh, Y nada, fui de los afortunados. Ya en ese momento aumentaron un poco más la matrícula de aspirantes aceptados y fui uno de los 17 aceptados en mi generación. Yo soy generación 2017 del CUEC. eh, y yo me enfrenté, tiempo después supe que en esa generación eran 600 aspirantes, ¿no? Eh, y ya, pues entré al CUEC y sí te cambia la vida, ¿no? En todos los aspectos. Una porque justo se cumplió uno de mis sueños más importantes y porque la dinámica de estudiar cine ya adentro es totalmente distinto a otra carrera.